Bueno, vamos a nuestro segundo bloque respecto de esta clase del lenguaje de la arquitectura. Seguimos con algunas reflexiones de Marta Satonji. Ella habla de que la evolución del arte, de los movimientos artísticos, comporta un camino sinuoso que podríamos decir va pasando alternativamente por dos tipos de vertientes. Con el ánimo de no polemizar mucho, la llama vertiente 1 y vertiente 2, y veamos algunas características que hacen a esas dicotomías dialécticas que veíamos antes. Dice que la vertiente 1 tiene lugar principalmente en los periodos de auge o sistemas clásicos, apela a lo social, universal, objetivo, ideal, racional, abstracto, calocagático y concinita, ¿no? Fíjense que son características que nos ayudan a entender de dónde se puede producir una de estas vertientes. La vertiente 2, por contraposición, se da principalmente en periodos de decadencia, de formación, de crisis, es individual, subjetivo, concreto, particular, irracional, anticalocagático y anticoncinita, ¿no? Fíjense cómo Marta nos enseña a entender la relación que hay no hacia adentro de cada dicotomía dialéctica, o no solamente eso, sino fundamentalmente entre ellas, ¿no? Nos dice que los periodos se alternan y uno engendra al otro, se van dando de forma alternada un vertiente 1, un vertiente 2, pero también que no podemos imaginar una obra de arte exclusivamente perteneciente a una vertiente. O en todo caso, digamos que hay formas más tamizadas de poder entender estas obras donde no es totalmente definido, aún en los ejemplos más clásicos. En épocas de vertiente 2, señala ella, no se generan nuevos elementos constituyentes, sino que los artistas se valen de lo ya elaborado, lo que sí se genera es una conjunción nueva, a veces absurda. Vertiente 1 es periodos donde hay mucha fe en los sistemas, característicamente de políticas más bien claras, muchas veces autoritarias, con una economía en auge y por lo tanto aparecen estos mensajes más universales, unívocos, mucho más, podría parecer incluso en cierta manera hasta optimista. Sin embargo, en vertiente 2 se da en épocas donde justamente el ánimo es más bien crítico y el arte se vale también de eso para cuestionar esa seguridad que tenía el movimiento anterior. Sin embargo, es una época clave las de Vertiente 2 porque hacen reflexionar mucho sobre lo actuado y eso es lo que permite volver a crear algo nuevo. Acá es donde se va dando esa situación de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Es decir, empiezan a reelaborarse cuestiones fundamentales de los movimientos precedentes. Un tema, esta parada, la palabra que utilizamos mucho, que es lo clásico, es importante profundizarla, pero también distinguirla. En primer lugar, digamos que clásico en arquitectura se la usa para aquel periodo cuyos elementos proceden directa o indirectamente del mundo grecolatino, ¿sí? Estamos hablando de Grecia y Roma y de todos los sucesivos que han utilizado elementos, que elementos no quieren decir solamente columnas o capiteles, sino que elementos pueden ser también muchas otras cosas. Ahora, también como clásico entendemos el más representativo de una especie, de un movimiento artístico, de una época. Podemos hablar de cuál es el tema de música más clásico, no en términos de que nos identifique, no sé, al folclore argentino, al rock argentino, la literatura más clásica para identificar
tal género. Podríamos hablar de cuál es el clásico del fútbol argentino, ¿sí? Es decir, es el más representativo de algo. Y fíjense que son significados diferentes que podemos tener. John Summerson, que es nuestro segundo autor para esta clase, en un libro que se llama El lenguaje clásico de la arquitectura y que van a leer completamente en Historia de la Arquitectura 2, dice que respecto del clásico primero que estábamos hablando, que es una definición clara, pero también es muy superficial. Dice que nos permite ver el uniforme, pero no necesariamente nos está diciendo algo de su esencia. Y esto es un poco lo que yo planteaba, ¿no? Nosotros podemos entender lo clásico a partir de si está o no tal o cual columna, pero esa definición es, si bien es clara, es muy superficial. Lo que dice Summerson es que también tenemos que ver la esencia para entender si la obra es clásica o no lo es. Respecto de los órdenes, señala Summerson, dice que hay que considerarlos como expresiones gramaticales que imponen una disciplina formidable en la que la sensibilidad personal tiene siempre cierta libertad de acción, una disciplina que a veces puede saltar por los aires bajo el impacto de un genio. Los órdenes, en definitiva, en tanto expresiones gramaticales como lo señala Summerson, componen un lenguaje en sí mismo. Ahora, podríamos, si tuviéramos que estudiar un lenguaje escrito, hablado, verbal, como solemos hacerlo, lo que estamos mirando en la pantalla y me están escuchando, ustedes van a encontrar que hay letras, que hay palabras, que hay frases, ¿sí? Eso lo vemos, es tangible, podríamos decir, pero también hay algo que no ven y que está, que son las relaciones gramaticales que se dan en torno a esas palabras, en torno a esas letras y por supuesto a esas frases. Es lo que llamamos la sintaxis. Por lo tanto, haciendo este paralelo con la arquitectura, también podemos encontrar en distintos periodos cuáles son las letras, cuáles son las palabras, cuáles son las frases, cuáles son las reglas gramaticales de dicha arquitectura. Los órdenes, sigue Summerson, ofrecen una especie de gama de caracteres arquitectónicos que van desde lo rudo y fuerte a lo delicado y bello. En un diseño genuinamente clásico, la elección del orden es algo vital, es determinar el espíritu de la obra, espíritu que viene también determinado por lo que se haga con ese orden, por las proporciones que se fijen entre las partes, por las ornamentaciones que se pongan o que se quiten. Fíjense acá, en este templo griego en Paestum, en Italia, esto que venimos hablando de los órdenes. Vemos letras, vemos palabras, ¿sí? Vemos frases, cada fuste, el capitel, el entablamento, el arquitrabe, triglifos, metopas, cornisas, estilóbatos, distintas partes hacen de esta obra una expresión en términos de lenguaje. Hay reglas, hay una sintaxis que nos dice dónde deben estar las columnas, a qué distancia, con sus variaciones, por supuesto. Nos expresa cuántas hay en el frente y por lo tanto cuántas hay en sus laterales. Lo puedo saber, lo puedo conocer a partir de solamente esta imagen. Cuáles son los sucesivos ambientes que hay hacia adentro. Es decir, la arquitectura en tanto lenguaje empieza a ser expresiva, ¿no? Los romanos idearon procedimientos para utilizar los órdenes, no simplemente como enriquecimientos ornamentales de sus nuevos tipos de estructura, sino como un control de las mismas. Es decir, en el caso de los romanos, los órdenes ya no tenían la importancia del lenguaje que le daban los griegos, porque el lenguaje romano es un lenguaje basado en la superficie o en el volumen, mejor dicho, de la masa, del muro, del arco, de la bóveda, ¿sí? Pero el orden era lo que empezaba a controlar ese volumen de masa
que podía no tener fin. Entonces los órdenes se utilizaban de una manera más ornamental, quiere decir que no con una función intrínseca a lo espacial, y por eso hay, digamos, un uso distinto y con un valor muy inferior, porque digamos, el espacio central o el lenguaje principal está dado por la masa construida, ¿no? Ahora, en el Renacimiento, el gran logro no fue la imitación estricta de los edificios romanos o griegos, sino la reformulación de la gramática de la antigüedad como disciplina universal. Es como si dijéramos, tomaron las letras, tomaron las palabras, pero crearon una sintaxis diferente, crearon una forma de relacionarlas que iba a ser distinta. Y por eso los arquitectos y los tratadistas, en este caso Alberti como arquitecto y como tratadista, tuvieron tanta importancia, porque por un lado hay una mirada arqueológica sobre las distintas obras de la antigüedad grecolatina, pero por otro lado hay un proceso de pensamiento nuevo que genera un lenguaje diferente, ¿no? La razón y la arqueología son los dos elementos complementarios que conforman el neoclasicismo y lo diferencian del barroco. Pero ya acá estamos hablando justamente del siglo XIX y esto marca la diferencia también con el Renacimiento. Podríamos decir que entonces, mientras en el Renacimiento toma los elementos grecolatinos, pero crea un lenguaje nuevo, en el siglo XIX esta nueva oleada de mirada sobre lo clásico, en esos términos grecolatinos, o sobre el Renacimiento, se va a hacer básicamente desde el conocimiento histórico y no de la creación de un nuevo lenguaje. Se deja de lado esa creación del nuevo lenguaje y por eso asistimos a este periodo cuya definición en términos de nombre se antepone con el neo, ¿sí? Los neos son justamente un periodo donde hay un vacío en términos de creación de lenguaje, porque básicamente es traer modelos del pasado. La iglesia de la Madeleine en París puede ser un ejemplo claro de todo esto. Y también podemos hablar de lo clásico en lo moderno, ¿no? Es decir, qué pasa con la arquitectura moderna que si bien se desentiende de la historia, lo hace en términos de elementos y no en términos de esencia. Fíjense que en esta obra de Peter Behrens, por ejemplo, vemos un aire de clasicidad o una esencia de clasicidad en la comprensión de las proporciones de este volumen de una fábrica, casi a la manera de templo. Hasta podemos ver determinada presencia de un tímpano, de un elemento central, de los cierres laterales con mucha contundencia, los ritmos laterales que en la perspectiva nos van produciendo una suerte de relación similar a la que producía un templo griego. O en esta obra de Auguste Perret, también vemos ciertas cuestiones clásicas a partir del orden de los elementos, casi en una suerte de consignitas de cómo se van ubicando cada una de las partes. Dice Summerson que Le Corbusier desechó el entramado de diseño clásico de Behrens y de Perret, pero ejerció un control más formidable y eficaz que el de los órdenes simbólicos de ellos, mediante lo que él llamó los trazados reguladores o las líneas de control. Al hacerlo, Le Corbusier asumía un género de control que nunca se había abandonado por completo, pero que pertenece esencialmente al Renacimiento y fue un factor fundamental en la obra de Alberti y de Palladio. En tal sentido, Le Corbusier se asemeja mucho más a lo que fueron esos arquitectos del Renacimiento, como los que mencionaba recién citando a Summerson, porque lo que busca es un lenguaje nuevo, pero a partir de entender aquellos lenguajes. Por supuesto, no trayendo ahora elementos grecolatinos, pero sí trayendo en esencia
mucho de aquel comportamiento clásico. Si nosotros vemos en esta obra de la Sawá, podemos ver que hay una trama que regula justamente toda esa superficie y ese volumen, y que esa trama es la que dispone dónde se van ubicando los distintos elementos de arquitectura. También lo que podemos ver es el uso de proporciones que tienen que ver con esas proporciones geométricas e incluso áureas que eran tan gustosos de utilizar en periodos clásicos como el Renacimiento. Nuevamente, con elementos diferentes, pero con esencias similares. Y en definitiva, la arquitectura va teniendo en esta producción de lenguaje, insisto, no solamente de palabras, de letras, de frases, sino fundamentalmente de la forma de combinación de todo ello, la esencia de la arquitectura.